muy agradecido por la oportunidad. Recién he tenido ocasión de leer algo más que conclusiones y la introducción, creo, del informe de la Comisión de la Verdad, lo cual puede escandalizar aquí a muchas personas. Y después de leer el texto de Marisa y escucharla, bueno, tengo muchas reflexiones, por el momento bastante desordenadas, respecto a lo que ella nos está planteando. Una primera cuestión que simplemente la voy a señalar ahí es ¿qué sería una modernización acabada? Yo tengo la impresión que deben haber mejores términos para expresar lo que Marisa quiere decir, porque siento que hay una idealización de la modernización y que los problemas vienen porque no se acabó, vienen de lo inconcluso. No aparece ahí la posibilidad de que eso que se está incluyendo en la modernización sea inherentemente productor de conflictos y que no necesariamente tenga un punto de cierre, porque creo que por definición eso que se le llama modernización, yo prefiero entenderlo a través más bien del desarrollo del capitalismo, no tiene fin. Y ahí yo siento, bueno, esta es una ocasión más en la cual se reaviva toda mi animadversión por el término modernización y bajo la definición que sea. Así como un término que está asociado a esa idea de lo inconcluso, y es una idea de tránsito, la idea del tránsito. Y ahí, claro, está el tránsito de lo tradicional a lo moderno. Frente a ello, regreso a la vieja noción que planteó Aníbal Quijano en su texto sobre el grupo Cholo, de apartarse de la idea de sociedad en transición y plantear la noción de sociedad de transición. Porque en transición, dice él, es una noción que nos dice a dónde se va a llegar y apuesta que se va a llegar. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos procesos que no van, no parecen ir en una dirección definitiva, sino en múltiples direcciones contradictorias, y donde, por ejemplo, en el caso del grupo Cholo, él decía, no es que se esté separando de la matriz andina para integrarse a la matriz criolla, sino que está produciendo algo nuevo. Vean que esto fue escrito en 1965. Bien, entonces, si Ayacucho es una modernización trunca y Lima es una modernización trunca, entonces, ¿qué nos está diciendo el término? Ahora, cuando uno va al detalle de la argumentación, encontramos cosas muy interesantes y quiero destacarlas. Una es que no en todas las zonas, pero en muchas de ellas, oh sorpresa, habían conflictos, y conflictos que no tenían que ver con senderos. En muchos casos eran conflictos desarrollados, generados, ventilados en lo que podríamos llamar términos locales, horizontes locales. Es decir, si hay un campesino rico que despertaba la envidia de los demás, eso no era ligado en ninguna imaginación con tirarse abajo del sistema capitalista o algo por el estilo. No, eran conflictos que tenían un horizonte estrictamente local o una imaginación local, y claro, no estoy hablando simplemente de conflicto entre comuneros, también puede ser entre comunidades, puede ser con empresas, pero que tenían su lógica, tenían sus metas, y donde podían haber actos de violencia
normalmente es una violencia calculada por todas las partes que intervienen, con muchos conflictos de unos campesinos frente a otros campesinos, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que Sendero se inserta en conflictos preexistentes y la gente los asume como un recurso más dentro de su propia lógica, no la lógica de Sendero. Entonces el discurso de igualdad, horizontalidad, si acaso, hasta bienestar, no es un discurso importado, sino es un discurso de adentro, pero frente al cual el Sendero tiene un comportamiento absolutamente contradictorio. Si tenemos entonces estos hijos de campesinos que van a la Universidad de Ayacucho, ahí se modernizan o asumen un discurso modernizante, luego se enfrentan a una práctica que va saboteando precisamente todo lo que es desarrollo de fuerzas productivas. Entonces, estaban tras un discurso modernizante. Si finalmente lo asumieron hasta sus últimas consecuencias, ¿qué pasó en el camino? Más bien, los campesinos que rechazan este tipo de medidas aparecen más modernizantes que los militantes de Sendero. Entonces, la idea de modernización flota de una manera muy, muy fragmentaria cuando vemos los detalles de los comportamientos. Bien, entonces lo que yo quisiera destacar es que cuando menos tenemos dos niveles. Hay un nivel de conflicto local que no es político, básicamente. Y hay un conflicto nacional político que es el que plantea Sendero, que tiene una ideología, mientras que nada de eso existe al otro nivel, y por eso los cambios de bando. Los cambios de bando se producen según la correlación de fuerzas, no según convicción. Entonces, eso me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. Y ahí entonces me viene la siguiente pregunta: ¿cómo explicar a Sendero? Porque esta explicación inductiva explica por qué pudo enraizarse en determinados lugares. Por supuesto, no explica, o sea, no pretende explicar por qué existió Sendero. Y por qué en un sitio que, a diferencia de Cusco, es una zona donde no hay ningún dinamismo económico, estrictamente, a diferencia de Cusco, a diferencia de la Sierra Central, incluso a diferencia de la selva, y donde entonces se constituye como un caso particularmente diferente. Ahora, todo esto, pero hay un punto más que a mí me viene, y ya creo que no tiene mucho que ver con la noción de modernización trunca, y es la manera como los no beligerantes, entre comillas, los civiles, diríamos así, entran y asumen o no asumen la violencia de Sendero. Porque ahí hay una cuestión que es fundamental. En los conflictos locales se usa la violencia. Al menos según el relato que tenemos acá, a partir, sobre todo en ciertos momentos, pero en muy largos periodos, pareciera que lo único que hace Sendero es matar. Y en gran parte de las Fuerzas Armadas lo único que hacen es matar. Eso es totalmente distinto a la lógica de la violencia local. Y el otro punto que, pues, tengo la idea, lo que se ve en el texto es que algunos asesinatos son respaldados por la población, otros no. Pero en todo caso,
lo que me pregunto es cómo confluyeron o no confluyeron los modos de ejercer la violencia y la violencia en sus últimas consecuencias, donde ahí se juega vida y muerte. Cuando tenemos las rondas, esos grupos de autodefensa organizados por las Fuerzas Armadas, también el tema de la violencia es bastante similar. Se entregan a los senderistas al ejército y el ejército los extermina. La lógica parece ser más o menos la misma. La diferencia es que el ejército lo hace a puertas cerradas, mientras que Sendero hasta obligaba a la misma población a participar o cuando menos a presenciar estas ejecuciones. Todo eso me parece tan ajeno a el tipo de violencia de esos conflictos locales, que entonces la pregunta es cómo es que esto se dio, cómo es que esto tuvo lugar, y también para efectos de la sociedad post-conflicto, qué huellas dejó. Y ahí tengo en mente siempre los trabajos como los de Jeffrey Camargo, quien encuentra casos autónomos de reconciliación, porque toda la gente estuvo implicada y a veces todos en todos los bandos. Casos de reconciliación al interior de comunidades, pero a través de mecanismos culturales que son muy propios de ellos, y que donde entonces desde el término reconciliación y todo el proceso no tiene nada que ver con lo que normalmente entendemos a partir del informe de la comisión. Bueno, para terminar, yo entonces discrepo radicalmente del término, me tomo distancia de la idea de modernización trunca. Uno, porque no hay modernización completa, y dos, porque más que modernización lo que tenemos son distintos procesos de transformación, en muchos casos dislocadora, y con dislocaciones muy distintas entre sí. Llamarle a eso modernización es mirar las cosas desde lo que quisiéramos que fuese, y con el carácter de trunco tratar de empujarlas hasta una suerte de modernización armónica no conflictiva, que creo que es un buen deseo.